Buenas tardes chicos. Hoy vamos a hacer la ayudantía 3, la última antes de la evaluación. Y vamos a seguir con los ejercicios de escalamiento. Eh, bueno, más que nada para reforzar. No vamos a ver nada más difícil que esto en los ejercicios de escalamiento. Entonces vamos a comenzar con el uno. Dice un transmisor de presión con una salida de 0 a 10 volts que tiene un rango de operación de -4 a 24 psi. Dibujar el gráfico del problema, identificar rango, offset y span del instrumento, identificar la sensibilidad del transmisor y tensión cuando el transmisor marca 20 psi. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro gráfico. Entonces sabemos que este va de 0 a 10 volts. Vamos a dar acá. Este va de 0 a 10 volts. Y en un rango de -4 a 24 psi. Vamos a trazar nuestra línea. Aquí tenemos nuestro punto X2 y 2. Y acá tenemos nuestro punto X1 y 1. Con eso ya tenemos nuestro gráfico hecho. Nos falta identificar el rango, el offset y el span del instrumento. Entonces empezamos por el rango. El rango desde acá hasta acá. El rango. Tenemos nuestro span y nuestro offset, que en este caso va a ser 0. Entonces tenemos que nuestro span va de 0 a 10, por lo tanto es de 10 volts. Nuestro offset va a ser 0 y nuestro rango va de los -4 a los 24. De 0 a 24 tenemos 4, más los 4 de los -4. Tenemos 28, que es difícil de explicar. Entonces, esto va 28 psi. Eh, Identifique la sensibilidad del transmisor. La sensibilidad del transmisor no es nada más que la pendiente. Entonces, anotamos la fórmula de pendiente y anotamos nuestros valores. 10 menos 0 y serían los 24 menos 4. Esto nos da 10 en 28 y al calcular da que la pendiente o sensibilidad es igual a 0,357. Con eso. Ahora dice tensión cuando el transmisor marca 20 psi. Entonces, como siempre, usamos nuestra ecuación de la recta. Entonces, la descomponemos. X m x menos x1. Y vamos a ver nuestro i. Sabemos que nuestro i1 es 0.
tenemos nuestra pendiente, los 0,357. Tenemos los 20 PSI que van a estar marcando. Y tenemos el X1, que es menos 4. Entonces nos quedamos con el I acá, 0,357 por 28. Y eso nos va a dar que I es igual a 8,57 volt. Eso nos va a marcar cuando esté marcando 20 PSI. Entonces vamos acá, hacemos la marquita de los 20, hacemos por aquí una marquita de los 8,57 y trazamos. Listo ese ejercicio. Acá tenemos una diferencia. Dice, tenemos un termistor NTC con sensibilidad de 30,5 ohms partido en grados Celsius decreciente, con un offset de 5500 ohms. Entonces, dice dibujar gráfico del problema. Dibujamos nuestro gráfico. Y ahora tenemos súper pocos datos, pero tenemos el dato de que este es decreciente y que tiene un offset de 5500. Entonces, tenemos el punto máximo. Tenemos los 5500 ohms. Y trazamos la recta. Sabemos que la sensibilidad es 30,5, que nos va a servir para sacar los cálculos. Entonces, lanzamos nuestra línea. Ahí. Esos son todos los datos que tenemos. Dice, temperatura máxima que puede medir el termistor. ¿Cómo vamos a tener la temperatura máxima? Si vemos el gráfico, vemos que acá tenemos la resistencia máxima y está marcando la temperatura mínima. Acá tenemos una resistencia 0 y si inferimos debería estar marcando la temperatura máxima. Entonces, podemos inferir que cuando I es 0, la temperatura del sensor va a ser la máxima. Entonces, si llevamos esto a la ecuación, ecuación de la recta, ahora el B, este B es muy importante, porque este B es nuestro offset. Entonces, sabemos que nuestro I, como va a ser I0, porque va a ser la temperatura máxima, tenemos nuestra pendiente decreciente, 30,5, eso por X, más nuestro offset, que nuestro offset son 5500. Y ahora no queda nada más que despejar. Sabemos que X es igual a 5500 partido en 30,5. Y eso, si lo calculamos, nos da 180,557 grados Celsius. Entonces, esta temperatura nos va a marcar cuando tenemos 0 grados. ¿Qué hacemos entonces? Terminamos nuestro gráfico. Nos vamos aquí y marcamos que estos son 180,557 grados Celsius. Y ahí tenemos nuestro gráfico. Para la 3, dice, se tiene un sensor de temperatura con un transmisor que tiene una salida de 4 a 20 mA. Este sensor tiene un rango de operación de menos 20 a 650 grados Celsius. Dice, dibujar gráfico del problema, identifique la sensibilidad del transmisor. Eso se saca súper rapidito. Entonces,
como siempre en todos los ejercicios, dibujamos nuestro gráfico. Tiene una salida de 4 a 20. Colocarla ahí, súper cerquita. Y sabemos que va desde los menos 20 a los 650. Entonces ponemos los menos 20 a los 650. Vamos acá, grados. Y acá tenemos que son miliamperes. Entonces trazamos nuestra recta desde aquí hasta acá. Lo que nos pide fue el gráfico. Vamos a hacer nuestra identificación, como siempre. Lo mejor es hacerla siempre. Sabemos que este es el span. Este es nuestro offset. Y acá tenemos nuestro rango. Entonces, span. Sabemos que empieza desde el 4. Entonces, la diferencia es 20 menos 4 igual 16. Tenemos nuestro offset que comienza desde el 4. Entonces, 4 de offset, perdón. Tenemos nuestro rango. Tenemos los 650 menos los menos 20. Y eso nos da que nuestro rango es de 670 grados. Y por último, identificar la sensibilidad del transmisor. Entonces calculamos la pendiente. Y eso nos da que queda en 16 partido en 670. Y esto nos da una pendiente de 0,023 miliamperes partido en grados Celsius. Entonces, eso es todo los ejercicios de desarrollo. Para responder las preguntas, bueno, esto es más que nada materia. Dice, explique cómo medir el nivel en un tanque presurizado y en un tanque abierto mediante el uso de transmisora de presión. ¿Por qué se utiliza el tipo de medición en el sector industrial? Em, bueno, para los tanques cerrados, ya todos sabemos que tenemos que usar dos transmisores. Uno en la parte inferior del tanque y uno en la parte superior. Estos se van a encargar de medir la diferencia de presión que existe entre ellos dos. Se va a estandarizar la señal y vamos a tener el nivel de tanque según la diferencia de la presión. Cuando el tanque está abierto, solo vamos a usar un transmisor. ¿Esto por qué? Porque como tenemos el tanque abierto, sabemos cuál es la presión atmosférica. Por lo tanto, la estandarización va a ser la diferencia entre la presión del transmisor con la presión atmosférica. Eh, Explique qué es la histéresis en sensores discretos. ¿Qué problemas se podrían generar producto de la histéresis en sensores de proximidad? Bueno, como he explicado en otra ayudantía, la histéresis en sensores discretos es la diferencia entre la distancia de la activación y la distancia de desactivación. Em, ¿Cómo ver esto? Podemos hacer un dibujito.
tenemos aquí una barrera de activación y tenemos nuestra línea de sensor. Si nosotros establecemos que en esta barrera el sensor va a indicar un, no sé, al controlador o cualquier cosa, va a indicar que esto sea un 1 y esto sea un 0, esto va a ir escalando. Por ejemplo, tenemos rango de medición de la variable física. Estamos midiendo, llegamos a la barrera y ahora esto va a ser un 1, ya no es un 0. Seguimos midiendo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este puede ser una barrera de activación que se activa en 5 PSI, por ejemplo. O en un sensor de distancia. Un sensor de distancia se puede activar a 10 milímetros. Ya, por ejemplo, 10 milímetros. Y cuando se está alejando, aquí no sabemos si se va a desactivar en los mismos 10 milímetros. Tal vez se desactiva en 13 milímetros. Entonces se desactiva en 13 milímetros y se vuelve cero. Eso es lo que explica la histeresis. La diferencia del punto de activación con el punto de desactivación. Entonces, la histeresis de este ejercicio sería de 3 milímetros, porque hay una diferencia de 3 milímetros entre la activación y la desactivación. ¿Qué problemas se podrían generar producto de la histeresis? Bueno, hay variados problemas que se pueden producir, eh, más que nada en el tema de detección, como se acaba de explicar con no sé, con latas, con algún otro objeto que vaya pasando por un sensor inductivo y la activación no sea la misma que la desactivación. Pero eso. Bueno, la 6 es más para que lo vean ustedes esto. Dice, se tiene un sensor que mide temperatura en un horno industrial. Al revisar su comportamiento, se observa que el sensor presenta una zona muerta y está entregando señal solo desde 8 mA hasta 20 mA, en lugar del rango normal de 8 a 20 mA. ¿Qué problema tiene el sensor? Explique. Bueno, como se ve en el título, claramente el sensor tiene un problema en la medición desde los 4 a los 8 miliamperes y existe una zona muerta, perdiendo el rango de medición. Si un sensor medía, no sé, de 0 a 100 grados Celsius, está perdiendo tantos grados y el rango es menor. Quizás no va a medir desde los 0, va a medir desde los 20, algo así. Em, ¿Qué afecta a eso? No sé, que alguna activación de algún sistema de refrigeración o una detención de tal horno se detenga a tal temperatura. Entonces el equipo va a fallar prácticamente. ¿Es recomendable seguir utilizando el sensor en un control de temperatura del horno? No, no es recomendable. Debido a lo que acabo de decir, se van a perder un rango de medición, pero podría haber una solución temporal, por decirlo así, que es la que ya conocemos, que es el escalamiento y calibración de sensores. Em, ¿Qué haría esto? Volvería a tomar los rangos desde el 8 mA hasta 20 mA y de ahí haría el rango de 0 a 100 en base a eso. Esta es una solución temporal, debido a que la sensibilidad del sensor va a cambiar mucho, eh, a cómo venía de fábrica. No va a ser la sensibilidad exacta que traía. Pero es lo que ustedes pueden explicar ahí en la prueba, que pueden salir algunas de esas preguntas. Les recomiendo, chiquillos, estudiar harto el tema de sensores, em, manómetros, sensores ópticos, preguntas que yo les mandé, em, todas esas cosas, estudiarlo. Saberse ojalá de memoria y rapidito, no más de 5 minutos, el tema de los ejercicios de escalamiento, sacarlo súper rápido y después tomar el tiempo
de ver el caso hipotético de la elección de sensores, donde les van a decir, no sé, tenemos un tanque con tal producto, qué sensor de flujo recomendado, o qué sensor de nivel, o qué sensor de temperatura. Cualquiera de esas variables físicas pueden medir y ustedes tienen que meterse en el caso y elegir el sensor más adecuado para el uso. Entonces, usen harto de herramienta el PPT, donde en la mayoría de sensores indica cuál de la industria su uso es más usual. Por ejemplo, las termocuplas que se usan en fundición, los flujómetros que se usan para medir pulpa y es cosas así. Y por último, la elección del sensor más adecuado. Tienen que elegir cuál de los tantos sensores que le va a poner el profe en una hoja de datos es el más indicado para una aplicación determinada. Entonces, tienen que ver el tema de los voltajes, el rango de voltajes, voltaje de C a C, las salidas de esto, su protocolo de comunicación. Entonces, lo ideal es que ustedes ya sepan identificar cuál va a ser el sensor más adecuado a la aplicación que le indique el profesor. Pero eso, espero que les vaya súper bien, chiquillos. Si tienen dudas, escríbanme al WhatsApp o escriban al aula. Eso, estudien harto y que tengan un buen fin de semana. Eso, chao, chao.